Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un placer nuevamente estar delante de la presencia para compartir la palabra con ustedes, el privilegio que Dios nos ha dado para proclamar la grandeza del Señor. Reciban un saludo caluroso de parte de la iglesia, de mi corazón, de mis amados hermanos. Saben que les amo en Cristo, que Dios es fiel, que nunca nos falla. En medio de las tormentas, en medio de las circunstancias, Dios siempre está ahí, agarrado de nuestras manos, como yo siempre digo. Ese es mi lema, agarrado. No temas, porque yo te sustento, siempre te ayudaré. Aleluya, qué ricas las promesas del Señor, ¿verdad? Para nuestras vidas. Padre eterno, Padre santo, en esta mañana, Dios gloriosa, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente compartiendo la palabra, mi Dios. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, abre nuestra boca para que publique tus promesas, tu palabra, mi Señor. Envía tu palabra de sanidad, envía tu palabra de consuelo, envía tu palabra de liberación, envía tu palabra de fortaleza, mi Señor. Sabiendo, Dios, que tú tienes el cuidado, sabiendo, Dios, que tú eres soberano, Dios, y que nunca deja a tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Aleluya. ¿A quién iremos sino a nuestro Señor Jesucristo? El que pagó el precio para darnos libertad, para arroparnos con su gracia, con su sangre hermosa que nos limpia y nos enseña a caminar en su camino. La última vez que compartimos la palabra mediante este video fue hablando sobre el llamamiento. Dile a mi pueblo la última trompeta. Y estuvimos hablando sobre ese último llamado que el Señor le hace a su pueblo, específicamente en que había que enderezar vuestro camino, ¿verdad? Nuestra caminar, el pueblo del Señor, el llamamiento a purificarse, a limpiarse y a estar preparado para un acontecimiento que ha de ocurrir. Ciertamente estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual vamos a habitar finalmente y eternamente junto a Él. Hay dos visiones, estamos esperando dos eventos: el arrebatamiento de la iglesia y la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. ¡Aleluya! Así que el llamado al pueblo del Señor es que hay que estar como preparado, porque no sabemos el día ni la hora cuando ocurran estos eventos. Desde la palabra, Pablo y los apóstoles esperaban día tras día la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperaban con ese amor profundo, con ese deseo, con esa sed ardiente de que el Señor había prometido, aleluya, y conociendo ellos que Dios era un Dios fiel, un Dios de pacto que iba a cumplir. Hoy día la iglesia se ha dormido, mucha iglesia, no podemos decir toda, porque aquí no estamos llamados para juzgar a nadie, sino para alertar, porque como habíamos dicho en el video anterior, la trompeta, la última trompeta, es esa voz de alerta al pueblo del Señor, donde le exhorta al pueblo que a pesar de todas las circunstancias que están pasando en el mundo global, completamente en las diferentes naciones, la iglesia, el pueblo del Señor, tiene una promesa. Y la iglesia del Señor tiene esperanza. Y la iglesia del Señor tiene al Señor. Aleluya. Y como siempre yo digo, sea que muramos, sea que nos vayamos en el arrebatamiento, o sea, la segunda venida del Señor, ciertamente la iglesia tiene que estar apercibida, tiene que estar
en disposición y preparada para que ocurran esos eventos. Arrebatar. La palabra arrebatar tiene varios significados, pero el que escogí, que más me llamó la atención, significa llevar de un lugar a otro. O sea, que te lleva de un lugar a otro. Por lo tanto, cuando hablamos de arrebatamiento, es que se nos va a trasladar de un lugar a otro. En este caso, del planeta Tierra a las alturas junto a nuestro Señor Jesucristo. Este concepto o esta palabra no es nuevo, sino que en Génesis capítulo 5, versículo 24, de alguna manera, indirectamente o directamente, nos habla sobre ese vocablo, sobre ese concepto, sobre esa palabra. En Génesis 5, 24, hablando específicamente de Enoc, la Biblia dice que caminaba Dios con Enoc. ¡Qué bendición! ¡Qué hermosura!, ¿verdad? No que Enoc caminaba con Dios, sino que Dios caminaba con Enoc. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que no era una obra de Enoc, que era la obra del Señor, donde Dios caminaba con él. O sea que Dios iba adelante, Dios era el primado, Dios era el primero, y por lo tanto Dios caminaba con esta vida. Así que dice, caminaba Dios con Enoc y desapareció porque le llevó Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Qué interesante. Dice que desapareció. Y no solamente dice que desapareció, sino que establece porque le llevó Dios. En otras palabras, Enoc fue llevado por Dios. Fue traspuesto, fue arrebatado de un lugar a otro. Asimismo, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5, donde nos da un poquito más de información sobre este arrebatamiento. Mencioné Hebreos 11, versículo 5. Dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fíjate que ya ahí nos da un elemento que allá no lo menciona, sino que dice que Dios desapareció porque le llevó Dios. Y si desapareció porque le llevó Dios, dice que no pasó por la muerte. Y dice que no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Enoc no muere, sino que fue arrebatado por el mismo Dios. Y la razón que Dios se lo lleva con él es porque era una vida que tenía testimonio y agradaba a Dios. ¡Aleluya! En el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir entonces que si Enoc agradaba a Dios, tenía una fe puesta en su Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ahí vemos un primer ejemplo bíblico sobre el arrebatamiento. También en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Que Elías subió al cielo en un torbellino. Y otro ejemplo que podemos ver sobre el arrebatar, que es llevar de un lugar a otro, el mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de nuestro amado Jesucristo. ¡Aleluya! Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó de entre los muertos, estuvo un tiempo con sus discípulos, ¿verdad? Y las escrituras establecen la ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús. Cómo Jesús
fue traspuesto al cielo. En Hechos 1, versículo 9, dice, voy a leer en el 9, y habiendo, Hechos 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes fueron ellos? Los discípulos. Mira lo que dice la palabra. Fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ya no lo vieron más. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mirando hacia la altura, entre tantos que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado, arrebatado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué hermosa palabra y qué hermosa promesa que nuestro Señor Jesucristo deja claro en las Escrituras sobre su segunda venida. ¡Aleluya! Y nos muestra lo que es arrebatar. Arrebatar es llevar de un lugar a otro. Maravillosamente, Jesucristo ascendió de la tierra hacia las alturas, el lugar donde él pertenecía, el lugar que él dejó para llevar a cabo la promesa, el pacto, donde él sería el sacrificio, donde la ira de Dios sería puesta sobre el cordero sin mancha, inmolado, para pagar el precio de mi pecado. Aleluya. Por su sangre limpia soy. Por su sangre limpio eres. Mediante la fe en Jesucristo, que este sacrificio es más que suficiente una vez hecho para lavarnos de toda maldad. Nos arrepentimos, nos limpiamos con su sangre y por medio de la fe, aleluya, tenemos esa vida eterna, porque Cristo pagó el precio, Cristo pagó el pecado, aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces dice, vuelvo a leer, este mismo Jesús, el que subió, aleluya, que ha sido tomado de vosotros, de la tierra fue tomado al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Qué hermoso nuestro Señor. Dios fiel, Dios verdadero. Ahora bien, ¿cómo sucederá el arrebatamiento? ¿Qué habla la Biblia acerca del arrebatamiento? Pues si usted me acompaña a Primera de Tesalonicense, de hecho, por eso es que es el último llamado, la voz de trompeta, porque hay unos eventos que Pablo decía que se acercaban y que nosotros por las señales y por los tiempos sabemos que cada día está más cerca que ocurran estos acontecimientos. Primera de Tesalonicense 4. Vamos a olvidarnos en un momento de lo que enseñan las diferentes escuelas. Aquí el mensaje que el Señor puso en mi corazón es que la iglesia, la última trompeta, el llamado a nosotros, el pueblo del Señor, que estemos apercibidos de que en un abrir y cerrar de ojos, como Enoc fue levantado, como Elías fue levantado, como Jesucristo fue levantado, el pueblo del Señor tiene una promesa también de ser levantada, pero que es necesario que el cuerpo, que la iglesia está percibida, que esté preparada, aleluya, para cuando ocurra el pueblo pueda levantarse con el Señor, porque ya la Biblia estableció
que son aquellas vidas que tienen testimonio y que son agradables a Dios. ¿Y cómo una vida tiene testimonio? ¿Y cómo una vida es agradable a Dios? Simplemente usted y yo agradamos a Dios por la sangre, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él dijo, yo me levanto y voy a preparar morada y lugar para ustedes, pero no los dejaré solos ni huérfanos, y le enviaré el poder del Espíritu Santo para que habiten ustedes. Y el Espíritu Santo es el que agrada al Señor. ¡Aleluya! Usted y yo somos vasos de barro. Nosotros no somos nada. Él es el que es. Y Él en medio de usted, por medio del Espíritu Santo, ese es el que agrada al Padre y al Hijo. El testimonio de Cristo mismo manifestado a través de usted y de mí. Aleluya. Así que en 1 Tesalonicenses 4, la Biblia establece, la palabra del Señor dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De ahí la importancia que el pueblo del Señor, usted y yo, en un mundo que convulsa, en un mundo que se levanta el sistema mundial, la globalización, el nuevo orden mundial. Usted y yo tenemos esperanza, porque la Biblia lo establece. Nuestra única esperanza es la vida en Jesucristo, vivir juntamente en Él y para Él, habitar en su presencia. Por eso es que dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque usted y yo tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo lo creo, mi hermano, y usted también. Vuelvo y retomo el versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, trasladados, hermano, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Turbulencia, plaga, virus, hombres, la gran élite, haciendo cosas, obrando cosas. Pueblo de Dios, usted y yo tenemos aquí la gran promesa de que seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Aleluya. ¿Dónde? En las nubes, que vimos Jesucristo mismo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Decía, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Aleluya. Aleluya. Y dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Le recibió una nube. ¿Y qué dice la palabra? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde?
en las nubes. ¿Para qué? Para recibir el Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Es decir, hermano, si me da el COVID, si me da la viruela del mono, si me da la influenza, si me da micoplasma, si me da lo que me dé y muero en Cristo, soy de Él. Si quedo vivo, seremos arrebatados. Esa es la promesa, hermano. Y la palabra dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es palabra? Que hay promesa para usted, iglesia. ¿Qué es palabra? Que la palabra se cumple, que la palabra es fiel, que usted y yo tenemos que estar apercibidos, preparados, porque sea que muera en Cristo, me levanto, y sea que permanezca vivo, en Cristo me levanto. No temas, vendrán días difíciles, la palabra lo establece, lo sabemos, que el orden mundial está por ahí cocinándose, como diría uno acá en el campo, ¿verdad? Preparando todo, la gran élite. Y todo, poniéndolo en su sitio. Pero la iglesia del Señor, usted y yo, tenemos la promesa de anticipación de la palabra. Mateo 24, las señales de los últimos tiempos. Tenemos que hablar sobre eso porque tenemos que alentarnos, porque el pueblo no puede estar sin esperanza y sin fe, porque el pueblo tiene una promesa y esa promesa la establece en su palabra y Dios es fiel a su palabra. ¡Aleluya! ¿Cuál es la promesa que vimos en este versículo que te compartí? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tienes dolor y angustia porque se has perdido un ser amado, un hijo de Dios, claro, nos duele, lo extrañamos, pero sabemos que ese muerto en Cristo ha de resucitar primero. ¡Aleluya! Y luego nosotros los cristianos seremos transformados en cuerpos glorificados. Seremos transformados en cuerpos glorificados. Si usted me acompaña a 1 Corintios, si es tan amable y puede, si no lo anota, 1 Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 50, mira lo que dice la palabra. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Y eso fue lo que mi Señor me dijo al oído. Dile a mi pueblo la última trompeta. ¿Y cuál es la última trompeta? La final trompeta. Mira lo que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. El Señor nos dice que es un misterio, pero nos dice que es un abrir y cerrar de ojo. Hermano, y cuando hablamos en un abrir y cerrar de ojo, son centésimas de segundo. Abramos y cerramos los ojos. Súper rápido, ¿verdad? Así que lo que el Señor nos está diciendo es que es inmediato. Son unas centésimas de segundo. Ahora bien, vamos rapidito a ver una comparación entre el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. Es inmediato y son unas centésimas de segundo. Mientras que en la segunda venida
la palabra dice que todo ojo le verá cuando Él venga a establecerse. En el arrebatamiento, Él nos recibe en el aire. En la segunda venida, Jesús baja a la tierra y establece su reinado. En el arrebatamiento dice que Él viene por su pueblo, por su iglesia. En la segunda venida viene con su pueblo, viene con su pueblo, viene con su iglesia. En el arrebatamiento aún no se manifiesta el anticristo. Se manifiesta después del arrebatamiento, la libertad para ese periodo, ¿verdad?, de la gran tribulación. En la segunda venida es la guerra del Armagedón, donde se destruye tanto al anticristo como al falso profeta. Así que hay unas diferencias entre ambos eventos, pero recalco, no es que estemos enseñando escatología y todas esas cosas. Lo que estamos hablando es pueblo de Dios humilde, sencillo, tiene que estar preparado, porque en un abrir y cerrar de ojos, los vivos seremos transformados, porque los muertos en Cristo ya están seguros. Y si usted se muere en este proceso de tanto disturbio y de tantas situaciones, que nos muramos agarrados del Señor, sabiendo que somos de Él, que fuimos rescatados y que no hay ninguna oveja de Él que sea arrancada de Él. Aleluya, dice su palabra. Así que, mis queridos hermanos, entonces, ¿cuál es la voz de alerta que el Señor quiere? Pues lo que debe hacer la iglesia. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia en este momento? Pues la iglesia debe estar como en Apocalipsis 3, 7, 3, 13, Apocalipsis 3, la palabra dice 3, verso 7. Aquí habla del mensaje de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia tiene un parecido con la iglesia que va a ser arrebatada. Debe ser estas características lo que debe tener la iglesia para ser arrebatada, o sea que muera, sea que sea arrebatada para el Señor. Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Quién lo dice? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué cosa hermosa, estableciendo la soberanía del gran yo soy. Ahora bien, mira lo que dice el 8. Número 8 significa un nuevo comienzo o la resurrección, ¿verdad? Mira lo que le dice en el verso 8. Yo conozco tus obras. O sea que los ojos de Jehová ve a la iglesia, ve las obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esta palabra yo te invito a que tú la escudriñes con más detalle, pero porque yo carezco de tiempo y de espacio para el video. Sin embargo, ¿qué debe estar haciendo la iglesia? Me voy a enfocar en lo que le dice el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Pero en el verso 8 le dice, yo conozco que tienes poca fuerza. Yo sé que tú eres una iglesia humilde, una iglesia que te humilla, una iglesia que eres débil. ¿Por qué? Porque eso mismo es lo que dice el Señor.
el que es débil es fuerte en Cristo, ¿verdad? Eso mismo nos dice el Señor. Oye, Rafa, por poco pescadito solo te da capicú. Disculpen, salió por ahí una cosita que no debía salir, pero vamos a seguir. Dice la palabra ahí que es una iglesia que se humilla delante del Señor, que reconoce que su fuerza viene del Señor, y dice que es una iglesia que guarda su palabra y que no niega su nombre. Esa es la iglesia que se va en el arrebatamiento. Es la iglesia que no es apóstata. Es la iglesia que permanece fiel. Es la iglesia que guarda la palabra, los mandamientos. No está cambiando el evangelio por el nuevo evangelio. Por eso era que en el primer video decía: parad en los caminos y mirad cuál es la senda, y le invitaba al pueblo a que volviera a la senda antigua, que era la senda del padre Abraham, de Isaac y de Jacob, donde el principio de la palabra, la raíz de David hasta el descendiente Cristo, esa es la senda antigua. Todas las nuevas enseñanzas que se oponen al fundamento, cuidado, porque el Señor dice claramente en la iglesia, en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, le dice que porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, mira lo que le dice el Señor: has guardado la palabra de mi paciencia, hermano, la palabra de la esperar, la palabra de creer al Señor. Mira la promesa: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. Y le dice aquí: yo vengo pronto. Y si en aquel entonces era pronto, el Señor sigue diciéndonos, que Él viene pronto. Y le exhorta a la iglesia: retén, mantén, conserva lo que tienes, a Cristo de la gloria, la palabra verdadera, la palabra que enseña la Biblia, no las interpretaciones, no los nuevos mandamientos de hombre, no las doctrinas puestas por el hombre, sino la palabra que le dice el Señor: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y le dice: al que venciere, o sea, al que sea fiel, el que guarde la palabra, el que no niegue a Cristo, ese Él lo hará columna en el templo, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la pertenencia, mi pueblo. Y le dice: la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate que esta iglesia dice que no ha negado, que tenía poca fuerza, ¿verdad? Nosotros sabemos que también estaba la iglesia de Laodicea. ¿Cuál era el problema de la iglesia Laodicea? Cuidado, pueblo del Señor, que no seamos esa iglesia tibia. El verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te expulso. Violentamente te expulso de mi boca. ¿Por qué razón? Porque esa iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el problema de la iglesia, de mucha iglesia en el día de hoy, que dice que no tiene necesidad porque se ha enriquecido con las riquezas del mundo, con los afanes del mundo, con los tesoros del mundo, y se mueve no dirigidos por el Espíritu Santo, no dirigidos
dirigido por la palabra, no dirigido por el Señor, sino por su capacidad. Y ese que se dirige por su capacidad, por su inteligencia, dice que no tiene necesidad. Y ahí es donde está el pecado, cuando dice que no tiene necesidad. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mira cómo le responde el Señor. Y no sabes, pueblo, que tú eres un desventurado, que eres un miserable, que eres un pobre, que eres un ciego y que eres un desnudo. 5 características que describen a la iglesia que se desvía o que se mantiene en su propia necesidad y no en la guianza, en la dirección, en la senda antigua, en el poder del Espíritu Santo que dirija al pueblo. Por lo tanto, a la iglesia actual, a la que se ha desviado, el Señor le dice: yo te aconsejo. ¿Y por qué le dice yo te aconsejo? Porque te ama, porque no quiere que te pierdas, porque quiere que seas levantado. Y te dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Aleluya. Para que vea. Ay, pueblo del Señor, que el Señor le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le dará que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Es necesario, pueblo, escuchar. ¿En cuál de los 2 iglesias te encuentras? ¿En la iglesia de Filadelfia o en la iglesia de Laodicea? Ambas tienen la oportunidad todavía, como la última trompeta, como el último llamado, de humillarte y presentarte a los pies de Jesucristo y decirle: límpiame, Señor. Ponme colirio en mis ojos para que yo te pueda ver, para que yo te pueda seguir, para que yo pueda caminar en ti. Aleluya. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Guardar su palabra. ¿Cómo guarda su palabra? Poniéndola en práctica, reflexionando en ella todos los días. Como los rumiantes, comiendo la palabra, rumiando la palabra. Permite que el Señor te limpie y te transforme. La iglesia que se levanta no niega su nombre. La iglesia que se levanta es la iglesia que retiene la presencia del Espíritu Santo. La iglesia que se levanta es la iglesia que vence. La iglesia que se levanta es la iglesia que mira, vela y ora, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso se encuentra en Marcos 13, versículo 33. Una iglesia que está mirando, una iglesia que está vigilando y una iglesia que habla de continuo con el Señor, porque no sabe cuándo es el momento del arrebatamiento, el momento de la segunda venida del Señor. Y mucha de iglesia y mucho pueblo del Señor se ha dejado engañar por el enemigo. Pero mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque Él no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Paciente, mi Jehová, mi Dios es paciente. Espera, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia del Señor es la salvación. No ha pasado porque espera y espera como Dios paciente. Con amor eterno te he prolongado mi misericordia para que todos procedan. Dice la palabra que es todo. Es de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Procedan al arrepentimiento. El que se ríe y que se burla, que si el Señor dijo que vendría y no ha venido. Hermano querido de mi alma, amigo que me escucha, es que el Señor ha retrasado. No retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que nadie perezca, que todos sean salvos, porque
Él dio la vida de su Hijo amado Jesucristo para que todos sean salvos. Así que mis queridos hermanos, ¿qué hace la iglesia? Aguarda la esperanza y la manifestación gloriosa de Jesucristo. ¿Cómo hace la iglesia? Guardando su palabra, no negando su nombre, reteniendo lo que tiene, venciendo, mirando, velando, orando y aguardando esa esperanza donde nos alentamos unos a otros. Porque, querido hermano, el Señor le dice al pueblo, es la última trompeta, el último llamado que le hace a su pueblo de convertíos y arrepentidos y volveos a la senda antigua. Amado hermano, pueblo de Dios, necesitamos rumiar la palabra del Señor que nos llene de su presencia para que estemos preparados, porque en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta se cumplirá la palabra. Aleluya. Mis queridos hermanos, toda esta palabra porque Dios te ama. Te ama con amor eterno, odia al pecado, aborrece al pecado, pero ama al pecador. Ama a la iglesia que se ha desviado. Habla a la iglesia, le llama a la iglesia continuamente y nos dice que nos preparemos porque la redención nuestra cada día está más cerca. Amado, que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Nuestro Señor te ama tanto que te envía la palabra para que podamos estar delante de su presencia, adorándole y esperando. Porque hay un cántico que dice, vuelve, vuelve, Señor Jesucristo, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Aleluya, mi Dios te ama, mi Dios me ama. Y sea que muramos o sea que vivamos, siempre seremos del Señor. Acércate, abre tu corazón. Aleluya. Abre tu corazón y dile al Señor que te escudriñe, que me escudriñe, que cómo limpiará el camino guardando su palabra. Guardando su palabra es el jabón, el ajax que nos limpia para ser transformados. Aleluya. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. La paz del Señor sobre su vida, la paz del Señor sobre la mía. Aleluya. Oh Señor, te damos gracias. Bendice cada hermano, cada pueblo tuyo, Señor. Cumple el propósito para el cual envía esta palabra, Señor. Oh Señor Dios, prepáranos, Señor. Límpianos, Señor. Oh Padre, tú, el que empezó la buena obra, la ha de perfeccionar. Porque tú eres el gran alfarero. Cuando la vasija se echa a perder en las manos, tú vuelves y la haces de nuevo. Gracias, Señor, por ese tu amor en el cual le dice a tu pueblo, alerta, pueblo, alerta. El último llamado, voz de alerta, para que seamos transformados a tu misma imagen, para que podamos estar juntamente contigo. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano. Gracias, Señor. Bendice a las vidas que no te conocen, que te puedan conocer. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La paz del Señor sobre ustedes. Les amo mucho en Cristo y la paz del Señor. En medio de las turbulencias, en medio de todo, nuestro Señor viene y viene por su pueblo. Aleluya, qué bueno nuestro Señor.